Muy buenas tardes, 16:33. La verdad que no parecemos argentinos, ¿no? Arrancamos puntuales, dijimos 16:30, alargamos esto que lo llamamos Gapuagro Online. ¿Por qué? Bueno, porque hay un grupo que viene trabajando hace 2 años, muchos de ustedes lo conocen, los que están del sector agropecuario, los que no lo están, bueno, justamente los estamos informando de esto. Y este grupo que se formó con profesionales de distintas disciplinas, con gente que venía de distintos partidos, con gente que a lo mejor no estaba en ningún partido pero tenía ganas de aportar, etcétera, viene trabajando consecuentemente, estudiando, trabajando, conectándose online y generando lo que vamos a ver acá adentro si eventualmente puede ser un think tank o un plan para un potencial gobierno o es a lo mejor para este gobierno, lo vamos a hablar con ellos, que quiere realmente hacer de la actividad agroindustrial digamos, un fenómeno revolucionario en la Argentina que permita distribuir valor para todos. Dicha esta introducción, bueno, a ver si la gente de las cámaras me acompañan. A mi izquierda lo tenemos a Hugo Rossi. Hugo Rossi, hace tanto tiempo que no nos vemos. Estuvimos hace un rato acá en Agrodirigencia TV en el estudio. Lo tenemos a José Anchorena. Willy Bernaudo, gran amigo de la casa, que siempre nos encontramos. El señor Leonardo Sarquís, también siempre lo convocamos y habla. Y otro gran amigo, Andrés Domínguez. Y la tenemos a Mercedes Colombres, que está trabajando como hace siempre, en prensa, en organización. Está evaluando en este momento, le digo porque tenemos preguntas, pero usted puede hacer preguntas. Está recibiendo todas las consultas, todas las preguntas, y ella es la persona ideal para hacer este estudio, traerlo acá, y después le vamos a hacer que venga y justamente también participe de esta mesa. Bien, les cuento nada más que para que usted sepa, en este momento hay 360 personas conectadas, esto es conectado ahora. Imagínense un salón, 300 personas sentadas, es un volumen, es un número interesante de gente. Hay 5 países, además de Argentina, está Uruguay. Hay gente de Francia, hay 5 personas de Francia conectadas, deben ser argentinos viviendo allá seguramente. México y Perú. Y tenemos 20 provincias, me encanta, ¿no? Porque veo Jujuy, Tucumán, Catamarca, ¿no? Y digo, gente que en este momento está tan lejos que a lo mejor no pudo llegar a Expoagro o a alguno de estos eventos y que tienen la posibilidad, en este momento, mediante su celular, mediante una tablet, una computadora, de poder vernos actuar. Y una cosa que les recomiendo ya de entrada es, acuérdese, esto va a estar todo grabado. Lo mejor que uno puede hacer es compartir, hacer participar a otros dentro de esto. Bien. Vamos a arrancar. La mecánica es 5 minutos, cada uno va a contar su área y después vamos a tratar de debatir un poquito cómo va siguiendo todo esto que es, digamos, este trabajo de Gapuagro. Hugo, ¿nos haces un poquito el contexto, la introducción de este trabajo? Cómo no. Bueno, básicamente, primero más que nada, gracias por la invitación. La verdad que es importante poder tener este intercambio en el estudio, pero también con la gente que se está conectando online, porque es parte de la idea del trabajo de Gapu, que es ir enriqueciéndolo con los actores, digamos. Es un poco lo que vos resumiste. Este es un grupo de técnicos y políticos, de alguna manera, que nos fuimos conociendo en los últimos años, en los pasillos del Congreso o en algunas reparticiones públicas, cada uno trabajando desde el punto de vista técnico, pero también aportando ideas de políticas públicas en distintos espacios políticos, e incluso esos espacios políticos fueron mutando, a veces por alianzas o por cambios en los que cada uno participa, pero básicamente representan a una buena parte de lo que podríamos llamar la oposición. En ese contexto, hace ya 2 años, empezaron algunos de los chicos a trabajar en la idea de generar un documento de políticas públicas para el sector no solo primario, sino agroindustrial, que tenga el consenso de alguna manera de técnicos y políticos que participen en distintos grupos, en distintas vertientes políticas, pero también del resto de los actores involucrados en las cadenas. Inicialmente esto nació dentro de una propuesta de algunos partidos o bloques políticos de generar distintos GAPUs, Grupo de Acción Política por la Unidad, en distintas actividades de la economía o distintos sectores. Después ese trabajo fue mutando y nosotros de alguna manera intentamos sostener el GAPU agro, el que se dedica a la parte agro, que no es solo primaria, sino también orientada hacia lo agroindustrial. Empezamos a trabajar y empezaron a salir los primeros documentos, nos fuimos sumando, hoy somos 6 los que estamos de alguna manera tirando del caballo, pero la verdad es que en todo este proceso de 2 años hemos recibido colaboraciones, inquietudes, críticas y aportes de un montón de actores privados, instituciones intermedias, políticos, que la verdad que han terminado en un documento
de 30 propuestas concretas para el sector que presentamos hace unos días en Expo Agro, por suerte con muy buena repercusión, y a su vez generó esto que hoy está también pasando acá, que es que la gente se interese, los productores se interesen, los políticos se interesen. Entonces la idea es seguir enriqueciéndolo con el objetivo de tener un papel vivo que permanentemente pueda ir enriqueciéndose, disponible para todo aquel político, todo aquel actor de las cadenas que esté interesado en conocerlo, en escuchar las políticas de propuestas de políticas públicas. De vuelta, no solo con contenido sólido, técnico y duro, sino también con propuestas concretas, con obviamente parte de ideología. El resultado de este documento, desde ya que refleja de alguna manera un consenso entre todo lo que hemos charlado entre todos, y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene, que es haber logrado desde distintos espacios y de distintas ideologías y pensamientos y herramientas técnicas, e incluso profesiones, un documento con una coherencia general y con una intención de lograr un país desarrollado y desde un aporte del sector hacia el resto de la economía. José Ancho Orena es economista, trabaja como, vos sos un poco líder de equipo en la Fundación Pensar, ¿no? De todo lo que tiene que ver con temas económicos, ya nos hemos encontrado varias veces, y siempre te encantó ese concepto de un proyecto país, ¿no? Y dentro de eso has trabajado mucho, sobre todo en lo que hace aspectos impositivos, ¿no? Sí, igual, nada, me presento, gracias por la invitación. Yo lo que hago en este momento es, soy director de Desarrollo Económico en la Fundación Pensar y también coordino planes de gobierno. Para explicar, la Fundación Pensar es una fundación de política pública que es una usina de ideas para el PRO, es decir, ahí está bien asociada a un partido, y al mismo tiempo mi interés es juntarme con personas, técnicos y políticos de diferentes partidos para ir consensuando una serie, una agenda de políticas públicas que en el fondo sean políticas de Estado. Es decir, en vez de que surja únicamente de los políticos, me parece que las políticas de Estado tienen que surgir de la sociedad y también de los equipos técnicos que nutren los partidos. Dicho eso, yo me concentro mucho en temas de desarrollo económico, porque yo vengo un poco de la academia, completamente de la academia, hice un doctorado en economía, o sea que estaba bastante metido en cosas académicas, pero hice una transición importante hace ya 4 años y siempre me interesó el servicio público, así que terminé en la Fundación Pensar hace ya 3 años y ahí coordino cerca de 40 áreas de política pública, desde productivas como la que nos concierne hoy, hasta sociales e institucionales como educación o salud o como justicia y seguridad. Ahora, eso los coordino no en una forma muy detallada, sino más bien que esos equipos trabajen por su cuenta y logren hacer políticas públicas y propuestas de política pública. Yendo a la pregunta, sí, en este documento, yendo a la pregunta del tema impositivo, bueno, es fundamental para un proyecto de país tener un sistema impositivo que al mismo tiempo, en vez de ser que el Estado oprima, digamos, o exprima, digamos, al sector privado y a la gente en general, y ni viceversa, que el sector privado no le deje lugar al Estado, el sistema impositivo de alguna manera regula la interacción entre el Estado y el privado, y lo que nosotros vemos es que en este momento, a diferencia de los 90, se ha pasado al otro extremo de una presión tributaria muy, muy grande, y además una complicación en los impuestos y en el pago de impuestos y en la administración de los impuestos muy, muy grande, que hace que sea muy difícil operar y sea muy difícil realmente, aún con la mejor de las voluntades, cumplir con las obligaciones tributarias. En este momento se habla de que la presión tributaria está en cerca del 45%. Nosotros eso nos parece una exageración y una cosa muy negativa. Creemos que está muy asociada con el hecho de, por ejemplo, en la agroindustria se haya dado un parate tan fuerte
digamos, desde el 2008 hasta el 2008 creció fuerte, después, bueno, hubo el conflicto con el campo, yo creo que ahora estamos viendo muchas de las consecuencias de ese quiebre entre el gobierno y el Estado, si querés, y las fuerzas productivas. Las consecuencias son un estancamiento importante. José, te corto un minutito, vos dijiste 45%, y hay un informe de FADA que habla de que cada 100 pesos que alguien que hace agricultura, calculo más cercano, oleaginoso, por ahí que cereales, 75 pesos quedan entre un montón, de una maraña de impuestos, ¿no? Entonces hay gente que me ha preguntado, dice, ¿pero puede ser eso, Ricardo? Bueno, ya de entrada 35 pesos de los 100 ya te lo llevan, pero el resto... Eso es nacionales, cierto. Municipales... Eso es cierto, cuando yo hablé de 45% es sobre todo la economía. Claro. 75%... Eso es lo que paga cualquier persona, cualquier ciudadano común. Sí, más o menos. El promedio, digamos. Claro, el promedio de todos los ciudadanos y de todas las empresas. De lo que pagan. Sobre la agroindustria en general es bastante más, sobre el agropecuario cerca de 75%, sobre la agroindustria, sobre todo... si está en blanco es claro. Muchísimo, y tanta presión tributaria tiene consecuencias no deseadas, que es que la gente no le queda otra que moverse, alguna gente no le queda otra que moverse hacia lo negro. Entonces eso es muy perjudicial para el dinamismo de la economía. Eso está bastante conocido y lo que hay que hacer es bajar la presión tributaria, y eso va a ser un gran aliciente hacia la formalidad general. Mientras te acomodamos el micrófono, Willy, bueno, Guillermo Bernaudo está muchas veces con nosotros acá, fue coordinador en los CREA, es asesor CREA, está muy cerca de Uruguay, ¿no? Porque además que es interesante, porque siempre hablamos de esta integración, ¿no? Mercosur, etcétera. Y lo tuyo, bueno, y además participaste en política, digamos, creo que te jugaste como candidato a diputado, trabajás activamente, muy fuerte lo tuyo en Entre Ríos, haciendo lo que muchas veces uno dice, ¿no? Que es, bueno, mirá, flaco, si vos te quejás y no haces nada, arreglátelas, quedate leyéndolo en el diario, miralo por televisión. Ahora, vos lo que hiciste fue ir y hacer frente, y te encontraste con lo áspero de la política, ¿no? Y te toca dentro de esto, como buen técnico, analizar un poco lo que viene y trabajar sobre todo este gran potencial que es la ganadería en la Argentina, ¿no? Sí, o sea, los rubros sobre los que más trabajé en este trabajo son innovación, agregado de valor y también aspectos de la ganadería. Innovación y agregado de valor son cosas que van hoy de la mano. Se habla muchísimo de agregado de valor como un proceso, ya la agricultura en sí misma, la producción ganadera ya tiene agregado de valor sobre un montón de insumos. Y seguramente hay muchísimos más pasos por dar. Y es en innovación, en agregado de valor e incluso en los temas ganaderos, donde es imposible pensar que no seamos capaces de generar acuerdos de políticas públicas. Hay temas como tener una ley para la Conavia, que la Conavia es una herramienta técnica que se desarrolló en Argentina, que fue muy prestigiosa y que fue modelo para el desarrollo para la aprobación y las políticas públicas de biotecnología en el mundo. La Comisión Nacional de Biotecnología. La Comisión Nacional de Biotecnología. Y sin embargo, no tenemos una ley que la avale. Es una reglamentación. Tenemos temas como, para entrar en uno un poco álgido incluso, ley de semillas. Tenemos que avanzar en acuerdos. Si logramos que todos los sectores políticos pensemos en un país a 20 años o a 30 años, es imposible que todos los que están en la cadena de valor de la agricultura no sean capaces de acordar un sistema donde se respete el agregado de valor que dan las patentes y el conocimiento científico. Entonces nosotros estamos promoviendo la creación de esos acuerdos, la generación de esos acuerdos. Hay otros rubros, bueno, agregado de valor, además, que muchas veces lo vemos como una cuestión compleja. Agregado de valor muchas veces es precio. Pensar que no accedemos en trigo al mercado de Brasil significa pérdida de valor. Agregar valor es ir al mercado brasilero en trigo. Sí, a veces se entiende, o por lo menos algunos dicen, bueno, qué sé yo, vender pastas, ¿no? Y en realidad podría ser incluso producir racionalmente y diferenciar las calidades de los trigos y venderlas hasta por precio, solamente eso es de agregar valor, ¿no? En el 2004, Ricardo, estábamos discutiendo todos el tema de segregación en trigo. Eso significaba mínimo un 20% más de valor. Acceder a Brasil es otro 20% más. Y estamos perdiendo esos valores en trigo, que es una locura. Y en carnes ni hablar, ¿no? No estamos cumpliendo Hilton, no estamos cumpliendo este año con 8.000 toneladas, pero venimos con un déficit de más de 100 y pico de toneladas en los últimos años. Y entonces estamos perdiendo un montón de mercados que incluso incluyen
nuevas cuotas que tiene Europa en carnes, y está Mercosur toda la vuelta nuestra aprovechándolos, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a la industrialización, avanzar lo máximo posible en la industria, pero hoy no tenemos agregado de valor ni siquiera en la búsqueda de mercados o la construcción de precios. Leonardo Sarquís es también ingeniero agrónomo, es alguien que se ha desarrollado mucho y se desarrolla en la actividad privada, y trabajaste también porque, digamos, vale decir que cada uno de ustedes ha estado o está, José lo comentó, Hugo viene presidente, digamos, viene más de lo que es la dirigencia agropecuaria, Willy ya lo comentamos recién. Vos trabajaste en su momento con alguien que hizo, digamos, lo hizo temblar bastante al expresidente Kirchner, ¿no? En su momento ayudándolo y colaborando como asesor. Y después pegaste el salto de alguna manera a esto, ¿no? Que era integrarte con gente que por ahí tenía otros espacios distintos de pensamiento, ¿no? Y lo tuyo en esto es, contanos. Lo mío más pensando en lo que es las oportunidades que tiene la Argentina y viene desaprovechando en realidad, ¿no? Hablando de todo lo que es el comercio internacional, todas las oportunidades que nosotros tenemos que hoy día por alguna razón están trabadas, ¿no? Entonces, dentro de las propuestas que nosotros venimos trabajando de hace muchísimo tiempo es el proponer y la apertura total de las exportaciones, por ejemplo, la eliminación total de los ROEs, ¿no? Y a partir de eso también mostrar a la gente la oportunidad que nosotros tenemos a través de mercados que hoy no llegamos. Cuando uno mira qué es lo que pasa en los países vecinos, por ejemplo Uruguay, Paraguay, Perú mismo, Brasil, bueno, ni hablar, ¿no? Todos están llegando a mercados que antes eran nuestros y nosotros llegamos y hoy no. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Argentina se pierde todas esas oportunidades de negocio, ¿no? Uno cuando empieza a mirar la cantidad de miles de millones de dólares que perdimos desde el año 2006 porque estén cerradas las exportaciones tanto de granos como de carnes y de lácteos, la verdad que es una pena, ¿no? Y cuando nosotros vemos que los últimos 10 años fueron los más importantes en beneficios, si queremos, de precios internacionales y de demanda de alimentos mundial, la Argentina y el mundo tuvo, digo, bueno, nosotros algo tenemos que hacer, ¿no? Y dentro de las propuestas que nosotros tenemos es justamente eso, ¿no? Mostrar todo lo que nosotros tenemos como potencial. Andrés Domínguez, siempre nos acompaña también, con él charlamos mucho de política, un tipo joven que es abogado, economista, ¿no? Ambas carreras, y te enganchaste mucho en esto, ¿no? Incluso siendo un tipo que siendo muy joven dirigías un poco todo lo que era el equipo de Lilita Carrió en su momento, que tuviste que enfrentar elecciones y tratar de... recuerdo esa elección del 2009, ¿no? En la que Lilita Carrió fue un poco la única que dijo, muchachos, bajamos las retenciones. 2007. Lo dijo fuerte, ¿no? Lo de bajar las retenciones, etcétera. Algunos se fueron aliando también en ese principio, pero creo que marcó un antes y un después. A vos te toca un poco mirar también las políticas, la factibilidad de esas políticas, e incluso hasta imaginar, qué sé yo, un ministerio de algo, pero que funcione, ¿no? Porque yo a veces digo, a lo mejor hubo secretarías de Agricultura en otra época que siendo secretaría tenían más poder que hoy un ministerio. Entonces, acá no es una cuestión de jinetas o de chapa, es una cuestión de la efectividad que vos puedas tener para implementar políticas públicas. A ver, como vos bien contás más o menos en mi historia, yo no soy de campo, no soy agrónomo, no vengo del sector, yo tengo una formación en política pública. Me choqué con el campo porque un día me mandaron a investigar cuota Hilton y ahí le dije a Lilita que si hacíamos una denuncia teníamos que hacer una propuesta. Hoy estoy colaborando en la Fundación Pensar, en la generación también de planes de gobierno y políticas públicas. Ahora, lo que nos pasó después de las elecciones del 2011 fue que teníamos una propuesta, a nuestro entender, valiosa, pero que quedaba en el papel. Entonces empezamos a decir, muchachos, tenemos que juntarnos, tenemos que empezar a trabajar juntos porque... por más valor técnico o académico que tenga una propuesta, si no trabajamos juntos, se queda en un papel. El construir unidad es difícil, porque todos tenemos que ceder algo, porque lleva tiempo. Hemos logrado construir unidad en propuestas, pero nos encontramos aún con otro desafío, que es decir, bueno, hay muchos temas que la gente con buenas intenciones nombra repetidamente, como el arraigo rural, las economías regionales, la formalización del empleo, el buen manejo de los recursos naturales, la agricultura familiar, todas cosas que todos los políticos dicen, bueno, vamos a fomentarlas. Ahora, suenan bien, ¿no? Suenan bien, es políticamente correcto, pero no solo suenan bien, están bien, son cosas que debemos hacer. Ahora, las políticas públicas en Argentina son totalmente caóticas para hacer eso. No agregamos valor, la industria está mal integrada, entonces lo que me tocó a mí analizar es un poco ver este arsenal de planes que hay, porque ojo, hay plata, Argentina gasta mucha plata en fomento agroindustrial, que se está usando mal. Entonces,
Una gran propuesta que tenemos es, discutamos una ley de fomento, que no sea un secretario en una secretaría que reparta fondos según sus necesidades electorales y según si en ese momento anda bien o mal con el gobernador. Discutámoslo en el Congreso, pongamos las prioridades, ¿qué vamos a fomentar? ¿El biodiesel, el algodón, sí o no? ¿Cuáles? Discutamos, pongamos objetivos y algo bien importante. Si hacemos un fomento institucional para que un productor mejore, cuando vamos a los 2 años a ver qué hizo, miremos lo que hizo. No solo en términos de rentabilidad, aumentó su producción, mejoró el manejo de recursos naturales, generó desarrollo local. Si lo hizo, se mantiene el fomento. Y si no, no es una mala palabra, hay que sacar el fomento estatal. Porque el progreso es bueno para el privado y los recursos públicos no son infinitos. La plata que va a un lugar es un peso que no se pone para el salario docente. Entonces, esa es una gran propuesta que tenemos de reformar el fomento agropecuario. Por supuesto que no es la central. Lo central, lo que explicaron los chicos, sin baja de retenciones y sin apertura de las exportaciones. No hay plan agroindustrial que tenga sentido en Argentina. Pero a esas dos propuestas, que son centrales e ineludibles, hay que agregarle otras cosas, como el fomento. Y la última, que tenemos, que es la propuesta 30, es decir, ya tenemos un Ministerio de Agricultura y Ganadería, planteémonos en el desafío de un gran Ministerio de Agroindustria, en donde se puedan pensar las cadenas de valor, en donde se pueda pensar en la alimentación interna y en donde se pueda pensar ofrecerle al mundo alimentos desde esta visión de que no es el campo versus las ciudades, sino el campo, como explicaba José, como verdadero motor de desarrollo de un proyecto de país que termine con la pobreza y que genere progreso para todos. Me salen 1000 preguntas, ¿no? Me voy a tratar de frenar y voy a hacer interactuar a la gente que del otro lado nos está viendo y acá Mercedes me está ayudando con las preguntas. Para vos, Willy, dice, ¿qué atenta contra los legisladores de la oposición que no logran establecer desde el Congreso una política agropecuaria? Te pregunta Federico Torres, de 9 de julio, que nos está viendo. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. A ver, Andrés también, vivimos la experiencia, bueno, todos, Hugo también. Vivimos la experiencia de ese Congreso post-2009, o sea, 2010-2011, donde pareció que la Comisión de Agricultura se podía avanzar, y realmente hoy lo que atenta es una cuestión de números. Las comisiones están básicamente controladas por el oficialismo y la oposición no puede lograr reunir, incluso en algunos proyectos en que se logró reunir prácticamente toda la oposición, con alguna excepción muy menor en contra, eso no progresó en alguna otra comisión. O sea, hay una realidad de los números que es objetiva, y las mayorías aplastantes del 2011 fueron determinantes en ese proceso para que eso no pudiera salir adelante. Yo personalmente, y hago una observación muy personal, creo en una visión más de los legisladores que conozcan bien el sector agropecuario, que vengan desde el interior y conozcan su sector, más allá de su profesión o habilidad profesional. En Estados Unidos en este momento hay 5 diputados sobre 500 y pico que son farmers. 5 de 500 y pico, el 1%. Y la gente de las organizaciones gremiales agropecuarias dicen, es una buena relación. Lo importante es que el diputado que es farmacéutico, que es abogado o que es dentista, sepa lo que significa el agro y la agroindustria en su región, claro, en su departamento o en su estado. Me parece que nosotros necesitamos fortalecer mucho desde el aporte de la gente del sector, pero también tenemos que trabajar mucho en que toda la legislación y toda la política sea consciente de que, como decía Andrés, el agro no es una cuestión en sí misma, sino un gran motor de la economía, el desarrollo, la eliminación de la pobreza. José, acá hay una para vos. Héctor Hincho de Buenos Aires pregunta, la simplificación de la mecánica tributaria, ¿justificaría la reforma total de la FIP con el propósito de agilizarla funcionalmente? Fíjate los dos vocablos, ¿no? Agilizarla funcionalmente y sanearla éticamente. Es fuerte, ¿eh? Sí. Es más un sueño que una visión. No, yo creo que no es, digamos, lo segundo me parece que tiene que ver mucho con las personas, y las personas tienen que ver con lo que vota la gente y con quién es, digamos, cuál va a ser el próximo gobierno, y cuáles son los legisladores que tenemos en la legislatura. Cuando Cristian Gribaudo hizo toda una serie de denuncias de ONCA, me parece que estaba apuntando a eso, y terminó la ONCA, terminó desapareciendo, se creó una nueva que es la UCESI, que debe tener sus chanchullos como los tiene la FIP. Con respecto a la FIP es una institución muy grande, y es una institución central del Estado argentino. No se la puede reformar de un día para el otro, obviamente. Sí se puede ir mejorándola paulatinamente en los dos aspectos, o en los tres aspectos.
desde lo legislativo y ejecutivo, bajar la presión tributaria, lo que va a llevar, como dije antes, a mayor posibilidades de formalizar la economía en general. Desde lo administrativo, simplificarlo, en vez de la cantidad de reglas que han venido poniendo, por ejemplo, toda la información sobre el trigo que ponen requerimiento sobre requerimiento, que es una locura desde el punto de vista de la practicidad de una empresa o de una persona. Y tercero, desde el punto de vista de cambiar la gente, digamos. Vos necesitas un cambio, yo diría, de calidad de la gente importante. Hugo, aquí hay una pregunta de Roberto Luis Anán, que es de Pergamino, ¿no? Y nos pregunta, fíjate vos, recién yo decía sueño y visión, ¿no? Dice, ¿hay una visión y una misión del GAPU, ¿no? Por ahí para alguna persona, la visión es un poco a dónde querés llegar y la misión es cómo lo vas a hacer, ¿no? Bueno. Ustedes, de alguna manera, por ahí no están las 30 propuestas, pero ¿sos capaz de simplificarlo un poco? Como... Sin duda, es un poco lo que hablábamos antes. A ver, la visión es esta, es poder lograr propuestas concretas desde el sector agroindustrial, pero que aporten al desarrollo del país en general, que no están destinadas exclusivamente a ningún espacio político, y te diría que la misión, el cómo llegar, es tratar de hacerlo con el aporte de gente que llama, de productores, de las instituciones intermedias, de las gremiales, de las cadenas, de los mercados, y la verdad es que en este proceso estamos encontrando muy buena repercusión y muy buenos aportes. No es que la gente simplemente se acerca y nos dice, che, muy buen trabajo, che, qué interesante esto, sino que por el contrario nos piden de reunirnos. Hoy venimos de reunirnos con un importante empresario, nos estamos reuniendo permanentemente con gente que está ubicada en distintos puntos de las cadenas de producción y que nos aporta cosas concretas. O sea que el camino va a seguir siendo ese, por lo cual esto que está sucediendo de acá es parte de ese camino. Y la visión es esa, es lograr un documento, que obviamente es un documento vivo, porque de alguna manera siempre va a estar sujeto a nuevos aportes y a cambios, pero un documento con propuestas concretas que podamos acercarle a cualquier plataforma política que pretenda ser gobierno el año que viene y así en el futuro en cada elección. Leo, esta va por mí, ¿no? Porque yo decía sueño, visión, misión, objetivo estratégico. ¿Puede ser un objetivo estratégico que esto... Y esto no me lo contestaron ustedes, ni lo hablé yo en privado con ninguno, etcétera, que esto represente para cualquiera de las 3 o 4 alternativas electorales que tengamos al 2016, decir, muchachos, más allá de la bandera, si va Wiener, va Sanz, va Macri, o cualquier otro candidato, o Massa, etcétera, muchachos, estamos para ayudar. ¿Cómo? Desde la conformación de un ministerio, desde un ministerio de agroindustria, como dice Andrés, desde un think tank, o desde sentarte en una trinchera y decir, che, Gaucho, vos sos mi secretario de ganadería, vos sos secretario de lechería, vos sos de política pública, vos sos jefe de gabinete. ¿Está en el objetivo estratégico algo de eso, en esto? Totalmente, o sea, de hecho nosotros hoy no tenemos ninguna restricción en mostrarle estas 30 propuestas, de hecho lo hemos lanzado en Expo Agro en un lugar público para que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es evidente que nosotros somos muy optimistas en el mediano plazo, que es 2015, que respecto a ahora, porque de hecho es más improbable que nos reciba alguien del oficialismo para mostrar estas propuestas, porque la verdad es que todo lo que nosotros estamos proponiendo es la mayoría de las cosas que ellos no están haciendo. Ahora, todos los posibles candidatos, nosotros, este papel está para ellos saben que existe. Nosotros estamos con reuniones seguramente en el mediano plazo con cada uno de los candidatos presidenciables. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos clarísimo de que esto se lo queremos presentar en persona a cada uno de ellos, no por intermedio de gente, porque lo más lógico es decir, pasame el paper y después yo te llamo. No, nosotros somos todos un equipo que venimos trabajando muy profesionalmente de hace 2 años y por algo tenemos la propuesta. O sea, la propuesta es el cómo vamos a hacer las cosas. Claro, y solamente el contenido más el equipo. No es un enunciado de puntos importantes, no, son propuestas, son 30 porque la verdad que eran 50 y creo que tenemos 200 hojas hechas más de análisis, con lo cual pueden ser muchísimas más y es un documento dinámico, pero de verdad nosotros queremos explicárselas a cada uno. De hecho, la mayoría de los candidatos presidenciables para el 2015 todos coinciden en la mayoría de los puntos. Entonces nosotros decimos, bueno, ok, nosotros te podemos ayudar a hacer esto, independiente de la bandería política, ¿no?
Willy y Andrés, va una pregunta política. El segundo seguramente la va a poder razonar más, el primero se la tiro así a lo bestia, ¿no? Oscar San Martino de Galvez, Santa Fe, que nos está mirando. Fíjate lo que dice. ¿Qué grupo político considera usted tendrá más afinidad con el sector rural en las próximas elecciones? Es difícil contestar esto. No es fácil, porque hoy a la mañana se inauguró la muestra de la Organización Mundial de Agricultura, que organiza la sociedad rural, y estaban allí Mauricio Macri como jefe de gobierno, estaba Gilberto Alegre del Frente Renovador, estaba Hermes Wiener y Elisa Siciliani, estaba Ricardo Burjaili, Oscar Aguad, Julio Cobos del radicalismo. ¿Del kirchnerismo? Y del kirchnerismo, lo dijo Luis Miguel Echeverría, no había nadie, lamentablemente. ¿Nadie fue del Frente para la Victoria? No. A un evento mundial. Entonces, ¿quién va a ser el que mejor lo represente? Bueno, eso, cualquiera que tome estas propuestas está representando los intereses de una Argentina agroindustrial, porque me parece, ¿cómo se llamaba la persona que lo dijo? Es de Galvez, Oscar San Martín. Oscar, a ver, nosotros defendemos el sector, obvio, yo soy adoptado del sector, no soy de campo, pero defendemos el sector. Ahora, no tenemos que quedarnos en la defensa sectorial de mi interés. Tenemos que armar un proyecto de país, pedir lo que necesitamos para producir más y aportar algo de nuestra parte, ¿sí? Porque un sector que genera alimentos no puede permitirse vivir en un país donde haya pobreza. Entonces, ¿quién va a representar eso? Bueno, la lógica electoral nos excede un poco, pero como bien decía Leo, nosotros estamos dispuestos a conversar con cualquier actor político de este país que tenga voluntad de construir unidad en propuestas, no unidad para la foto de chamullo, no, unidad para hacer cosas. Andrés, no hay duda que tiene habilidad el tipo, porque tomó un elemento, ¿no?, bien empírico para hacer una respuesta a algo que era complicado. ¿Vos qué le agregarías, Willy? No, solamente un comentario. Se olvidó de nombrar que también estuvo la diputada Patricia Bullrich. Me va a matar mi amiga Patricia, íntima amiga mía Patricia. Pero más allá de mi sintonía, yo creo que el momento, lo que reclama el momento de acá 5 meses o un año, es para decirle a Oscar que vote a los que se definan en estas posturas, que vote a los que se definan, en ver no tanto en las políticas que puedan decir, porque se puede decir mucho verso, voy a bajar las retenciones y queda así, en aquel político que se comprometa en que va a generar las herramientas para que el sector agropecuario y agroindustrial sea el motor del desarrollo argentino. El que esté convencido, o sea, lo que hay que votar son políticos que estén convencidos de que este sector va a generar desarrollo en la Argentina. Porque si no creen que va a generar desarrollo, lo demás es buscar votos, y después va a haber excusas para no cumplir. Me parece que lo importante es ver aquella convicción de que el sector agroindustrial es uno de los motores, seguramente el turismo y otras explotaciones de recursos naturales también lo sean, los motores de la economía argentina. Bien, vamos a hacer ahora, voy a hacer ahora una especie como de ping-pong rápido sobre cosas que seguramente usted querrá saber, ¿no? Porque usted dice, bueno, vamos a rascar un poquito en profundidad qué hay acá adentro. ¿Qué dicen estos muchachos de los problemas que hoy tenemos? Decíamos, 100 pesos 75 y alguno dirá, viejo, a ver, las retenciones empezaron siendo más suaves, hoy son del 35, alguien dijo que están para una urgencia y hoy la realidad es que no terminan de irse. Entonces, vamos a rascar un poquito a ver qué es lo que este documento y este equipo está diciendo respecto a retenciones. Te engancho primero vos, Leo. Lácteos. En lácteos que pagan, digamos, para exportar. La Argentina exporta el 20%. Me contaba un coordinador de lechería de ACREA que en países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, se exporta más del 40%. Sí, la pregunta es, ¿los chiquitos no toman leche? No, ¿cómo no toman leche? Toman leche todos, hermano, toman leche. Ellos comen queso y además exportamos el 40%. Yo digo, a ver, ¿no podemos acá? Si estoy seguro que habría un montón de productores que tendrían ganas de producir mucho más e incorporarse nuevos acá. Bueno, acá tenemos dos temas, si querés, respecto a eso, ¿no? Argentina viene produciendo más o menos 11.000 millones de litros en la última campaña, litros más, litros menos, pero Argentina puede tener un excedente muy grande respecto a las posibilidades de exportación. O sea, todo lo que Argentina produzca arriba de los 11.000 millones de litros lo puede exportar. Y el tema es decir, bueno, ¿puede producir más? Obviamente, vos lo dijiste y es así. Y nosotros lo que proponemos también es que no necesariamente todos los tambos tienen que ser iguales. O sea, acá en la Argentina tenemos 3 cuencas lecheras importantísimas. Buenos Aires es una, Santa Fe y Córdoba son las otras. Pero cada una puede tener modelos de producción diferentes.
Y eso nosotros estamos proponiendo a través de las propuestas, ¿no? Que no es lo mismo producir leche en la provincia de Buenos Aires que producir en Santa Fe o en Córdoba. De hecho, los precios que se pagan en las cuencas son todos distintos. Hoy día uno de los principales problemas, ¿cuál es el principal problema que tiene el tambero? ¿Qué es lo que hace un tambero para producir? Hoy mira cuánto está el kilo de soja respecto al litro de leche que le pagan. Y a partir de eso, produce o no produce en la próxima campaña. Entonces, hay momentos en que, cuando hace 3 años la soja no estaba a tan buen precio y el precio del litro de leche rompió el peso, bueno, se pusieron a producir un poco más. Ahora, casi durante 2 años y 6 meses, el precio a productor estuvo estancado. Y los costos subieron casi el 230% en 2 años y medio. Todavía, si no hay tambero o productor lechero que aguante, ¿no? Nosotros decimos, bueno, hay que hacer políticas respecto a modelos de producción mucho más eficientes. Hoy día, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires le pagan al productor 2 pesos con 60 promedio, 50, 70, pero la verdad que producir 1 litro sale casi 3, ¿no? Es distinto lo que es Santa Fe y Córdoba, que tal vez paga un poco mejor. Pero también hay que hacer un trabajo muy grande con los procesadores. Cuando uno ve lo que le pagan al productor y cuánto sale el litro de leche en el supermercado, hay un gap enorme, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que hacer mucho trabajo por ese lado y por eso estamos proponiendo y ponemos el ejemplo de lo que pasa en Uruguay por ser un país cercano. En Uruguay, cuando uno mira la foto de Uruguay, hay 5 tambos, por ejemplo, que exportan $100 millones entre los 5. Ahora, uno exporta dulce de leche, el otro exporta leche en polvo, el otro exporta queso y el otro exporta manteca. O sea, hay un grado de diversificación, pero todos pensando lo mismo. Ahí existe también un instituto, un ente mixto que supervisa todo ese tema de comercialización, que acá en la Argentina no lo tenemos y podríamos tener, ¿no? Le damos la bienvenida en la mesa, tenemos a Mercedes Colombres, que como buena comunicadora está ahí a fondo con su celular, subiendo cosas, bajando, etcétera. Bueno, bienvenida, ¿eh? Gracias. Bienvenida al grupo. Sin duda, y lo decimos siempre, ¿no? Uno tiene que ser y parecer, ¿no? Acá hay, digamos, ser, que es contenido, y lo otro es cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos llegar, ¿no? Bueno, nadie mejor que justamente una comunicadora como Mercedes, que se ocupe de hacer que la mayor parte de la gente lo vea a través de redes, a través de medios como este, en forma directa o incluso presencial. Bienvenida al equipo, Mercedes. Muchas gracias. José, vamos al tema granos, que seguramente muchos productores dirán, muchachos, ¿qué hacemos con la soja? ¿Qué hacemos con el maíz? ¿Qué hacemos con el trigo? ¿No? Los que siembran trigo dicen, se pasó. O sea, sembraré más porque estoy en una zona donde es un cultivo que lo necesito, algunos sembrará más porque le comerá 300.000 hectáreas a la cebada que ya no le da tanto, pero nadie va a sembrar más para pensar en llegar a 15, 20 millones y exportar. Pues es que yo un día agarro un economista y le pregunto, si vos sacás el 23% de las retenciones a la soja, te emblequea la FIP, mirá, medido en horas de trabajo, que fue un número que dio vuelta mucho, medido en horas de trabajo, que trabaja la FIP durante todo el año, ¿sabés cuánto representa esto? Y vos decís, no sé, una semana, un mes, 4 horas. Se lo volví a preguntar tiempo después, me dijo 3. O sea, mira, fíjate, no representaba nada. Eran 3 horas de trabajo de todo el año, medido en el volumen de recaudación, por hora de trabajo. O sea, eso. Tú decís, a ver, ¿por qué no la sacamos y dejamos de jorobar? Entonces, sí, dentro de los planes, sí, si le sacamos a la forrajera, ¿no? A trigo, a maíz, que son cultivos que lo necesitamos en la rotación, ¿se arma un despelote bueno, por supuesto? No, para nada. Los derechos de exportación, que son las más comúnmente conocidas como retenciones, representan cerca del 10% de la recaudación. Pero eso es y eso es un número importante, no es un número menor. De todas maneras, el déficit fiscal que estamos teniendo ahora es bastante más que eso, o sea que ese déficit es lo que está generando prácticamente la inflación de 10% todas las retenciones al complejo granario. Sí. Dejamos de lado lechería y carne. No, pecuario todo. También. Fruta, vino, porque acá pagan todo. Inclusive creo que entran algunos bienes no agropecuarios en ese 10% que está diciendo. Ahora, lo que nosotros estamos proponiendo acá es hacer la quita de derecho de exportación o la disminución de derecho de exportación en 2 etapas. La primera, le sacás a todo excepto al sistema oleaginoso. Cuando vos haces eso, el supuesto agujero fiscal es bastante pequeño, es menos de 1% de esos 10 puntos bajará a 9 puntos. Es decir, que no tenés un agujero fiscal. Eso sin contar todo lo que uno gana por mayor producción. O sea que solucionar la parte de trigo, maíz,
girasol, carnes y leche, y yo diría inclusive que a veces hay alguna discusión ahí con los pollos, vos le podés sacar el 5% de retenciones a los pollos, y eso compensaría bastante lo que le disminuís el derecho de exportación al maíz. Si lo disminuís no completamente, compensa bastante, y el pollo sale también hecho. José, perdóname, porque el que esté mirando, seguramente la típica, ¿no? Sobre todo si está en contra de esto, dirá, ¿y por qué no la haces vos? Y ganás y hacela, si fuera tan fácil todos lo harían. Entonces, la pregunta es, suponete que uno hiciera esto, ¿puede repercutir en lo que se llama la mesa de los argentinos automáticamente? A partir de ahí, el litro de leche no le llega al más pobre, la carne no la podemos también comprar. Hay estudios sobre eso. Lo otro me estaba basando en un estudio que hizo la Universidad de La Plata en el 2008, hicimos nosotros en el 2010. Sobre eso también hay estudios. Y, por ejemplo, en el caso del trigo, que bueno, el pan subió de 10 a 20, 25, ahora quieren retrotraer, como dicen, a 18, pero no 18 se encuentra... 18 y $1.00 vale el kilo de trigo. Y no se encuentra en la panadería. Está claro que el trigo representa el 5% de ese valor del pan. O sea, si está a 20, 5% es, ¿qué es? Un peso. Sí. Es decir... y además vos le estás aumentando el precio del trigo. Si sacás el derecho de exportación, está aumentando en 20%. Entonces es 0.2. Es decir, el pan, si vos sacás hoy el derecho de exportación al trigo, el pan como mucho te aumenta de 20 a 20,2. Entonces, si eso es el problema del pan, estamos mirando para cualquier cosa. El problema del pan, obviamente, tiene que ver con la baja producción que se dio por 7 años de mala política de derecho de exportación, pero sobre todo de los ROEs, es decir, de las trabas a la comercialización, que llevó a que de cerca de 6 millones de hectáreas, estemos hoy en, ¿cuánto? 4 millones de hectáreas en este momento sembradas de trigo. Y no parece, dado que todavía tienen la manija sobre la comercialización, y por eso es tan importante todo el tema de los ROEs, no parece que haya confianza suficiente porque por más que lo liberen, abran el mercado de trigo, vaya a revertirse la tendencia de siembra. ¿Me dejás cortito decir algo de la mesa de los argentinos? Sí. Porque en 7 años, en pos de defender la mesa de los argentinos, este gobierno cerró las exportaciones de carne y cerró las exportaciones de trigo. Y la carne y el trigo cayeron la producción, cerraron los frigoríficos, perdimos puestos de trabajo y están cada vez más caros. Entonces, el argumento de que con derecho de exportación y cerrando las exportaciones defendemos la mesa de los argentinos es una mentira y se ha demostrado en la práctica. Vayan al supermercado, fíjense, no me crean a mí. Andrés, justo te iba a preguntar, acá Juan Carlos Lucini, que es de Córdoba, dice, ¿qué tienen en mente para incentivar la repatriación de capitales y su direccionamiento hacia las actividades productivas, el campo, por ejemplo, ¿no? Y acá, cuando uno dice repatriación, dice no solo la plata de los argentinos, que hay mucha que habrá que repatriar, hay otra que seguramente la tiene aquel que guardó $100, 50 en un bolsillo, etcétera, y podría invertirlo, no tenerlo guardado en un cajoncito, y hay también gente de afuera, ¿no? Que cuando entra acá genera trabajo, que cuando entra invierte, ese famoso tabú, digamos, extraño de que si entra un extranjero y pone plata, ya se va a querer llevar a la Argentina, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo lo exploraron el tema hay uno de los grandes temas de investigación hoy a nivel mundial, digamos, hay que alimentar al mundo y hay mucha plata dispuesta a ponerse en el negocio, porque es un negocio de alimentar al mundo. Entonces, no es solo el capital nuestro, sino el capital que puede venir. José lo puede explicar mejor que yo, pero ¿a dónde va la plata? ¿A qué negocio puede ir alguien que tiene plata? Básicamente a un lugar donde haya rentabilidad, la agroindustria argentina la tiene, ¿por qué? Porque hay demanda, porque hay recursos naturales, y por otro lado un lugar donde vos confíes, es decir, que haya si tenés rentabilidad, voy a decir un ejemplo medio extraño, trabajar con diamantes en la zona del sur del cuerno del Golfo de Guinea, bueno, es muy rentable, ahora también es muy riesgoso. Sí, anda una petrolera en Angola. Hay partes del territorio que el Estado ni siquiera los controla, que te dice, mira, si vas a esa parte del territorio, vas sobre tu propia responsabilidad. Entonces, rentabilidad, pero además previsibilidad, instituciones, reglas de juego. Saber que los contratos se cumplen. Y si no se cumplen, que vas a un juez, le decís, señor juez, no me cumplieron el contrato, y se aplica una pena. Eso es central. Por eso nosotros le agregamos un capítulo institucional, ¿sí? No solo un capítulo económico, sino un capítulo institucional. Ahora,
Lo que sí tengo que decirle al amigo de Córdoba que nos pregunta es que las instituciones tardan un poco en cambiarse. Hay algunas señales bien fuertes, como decía José, si vos sacás a Echegaray de la FIP ya diste una señal bien clara, pero hay arreglos institucionales que tienen que ver con cumplir las normas que van a llevar más tiempo, pero que hay que empezar a recorrerlos. ¿Qué quieres agregar, Leo? Dos cosas, me quedé pensando en lo que vos hablaste de inversiones. Hoy salió en todos los medios que Argentina en el último año bajó 3.000 millones de dólares la inversión. O sea, Argentina recibió 3.000 millones de dólares menos respecto a la inversión extranjera del año 2012. Entonces, ante eso decís, es evidente que no hay confianza en todo lo que está pasando, y obviamente en la política agroindustrial menos aún, ¿no? Nosotros podríamos estar recibiendo un montón de plata que está llegando a Brasil, a Uruguay, al Pacto Andino, el Acuerdo del Pacífico que tiene Colombia, Perú, México y Chile, está llegando un montón de plata que no llega para nosotros, y están esperando realmente qué es lo que va a pasar con las políticas agropecuarias acá. Y otro tema importante que me quedé pensando antes cuando vos hablaste del trigo con José. Hoy hay un escenario mundial donde Argentina, todavía a 25 días de empezar la campaña de nueva siembra, nadie está mirando, o por lo menos a la presidenta no hay nadie que le esté diciendo las cosas como son. La crisis, Ucrania y Rusia son los principales productores de trigo de Europa, y Ucrania, con todo el problema político que está teniendo ahora, es probable que no pueda hacer la campaña, o de hecho no va a tener la buena campaña que se pensaba que iba a tener, y Argentina tiene excelentes probabilidades de poder sembrar y poder tener esos productos. Y Estados Unidos tampoco está requiriendo trigo de afuera, y Argentina no está mirando eso. En la medida que no motivemos a la producción y a los productores del sudeste o sudeste de la provincia de Buenos Aires con alguna condición, vamos a volver a perder otro año más con condiciones favorables de afuera, ¿no? Mercedes. Ay, la enganchamos justo. Yo sentía vibrar. Estos son tus tweets, ¿no? Sí. Yo sentía vibrar, digo, estos son los tweets de Mercedes. Qué grande. Acá estamos pasando online y estamos pasándolo por redes sociales. Vos como comunicadora y además una persona estudiosa y todo, me da la sensación de que este fenómeno de gente joven, profesional, con experiencia, con ganas, que está también en la actividad política, es decir, que no viene solamente, digamos, de la academia, sino que comparte la academia con la actividad política. ¿Esto existe o existió para vos en algún momento en el país? Porque a mí a veces me sale esto, no sé por qué yo le hago el paralelismo, salvando las distancias, a lo que fue en un momento en que se necesitaba un cambio en el país, la Fundación Mediterránea, ¿no? Que alguien la vio Pagani, que era el dueño de Arco, le dijo, muchachos, necesitamos generar un think tank de gente muy piola, que entienda un poquito de todo, y que eso de repente sirva eventualmente para gobernar. Bueno, después veremos cómo gobernó, ¿no?, etcétera. De ahí surgió un equipo bastante interesante de gente. ¿Cómo ves esto, no, este experimento que es GAPU, y algún tipo de cosa que vos, como periodista, de hecho, veas que hay en paralelo? ¿Hay algo más? No, yo desde el 2008 veo muchísimas iniciativas, digamos. Está la Fundación FADA, que tiene muchos más años que nosotros. Hay un montón de ateneos muy activos que están todo el tiempo tomando las cosas que hacemos. O sea, si vos te fijás en el timeline de Hugo y de GAPU, tenemos a los ateneos siempre retuiteando nuestras actividades, nuestros trabajos. Un montón de ateneos muy activos en todo el país, la mayoría de CRA. En la Sociedad Rural Argentina también hay un grupo de jóvenes muy interesante. La juventud, digamos, naturalmente vive en este país y padece los problemas que tiene el país, entonces tienen toda una vida por delante acá, entonces me parece que tienen un incentivo muy grande para trabajar y cambiar las cosas. Obviamente no son la mayoría, hay que tener cierto tiempo y tener ciertas posibilidades para poder dedicarse a trabajar en estas cosas, pero hay mucha gente trabajando. Desde el 2008 yo veo particularmente mucho más interés que antes en tratar de aportar a la solución, a la salida de esto, ¿no?, de la crisis esta permanente de Argentina, que tenemos 10 años buenos, crisis, 10 años buenos, crisis. Mucha gente me parece que está interesada en salir de ese círculo vicioso. Hugo, ¿vos querías agregar algo? Sí, volviendo un poco al tema de atraer inversiones, tanto locales como extranjeras. Me parece que el tema impositivo vuelve a ser central. José un poco adelantaba algo, y la verdad que el trabajo tiene un montón de propuestas bien específicas sobre los principales impuestos nacionales, desde simplificar todo lo que es el régimen de ganancias, todo lo que son las retenciones que hoy se pueden utilizar simplemente para compensar algunos de los saldos a favor, de los saldos en contra, y no en forma realmente irrestricta. En el caso del IVA, bueno, ya conocemos el registro de operadores de granos y todos los dolores de cabeza que trae, y la casi inconstitucional facultad sancionatoria que le da a la FIP en este caso.
En el caso del impuesto al cheque, que hoy no se puede tomar en un 100% a cuenta de otros impuestos nacionales, como lo era originalmente, y por lo tanto, además, tampoco es 100% coparticipable. En el caso de los regímenes de información, que ya conocemos todos los que casi mensualmente sale un régimen de información nuevo, que en la práctica son una barrera más para atraer esas inversiones, tanto locales como extranjeras. El impuesto a los bienes personales, que hoy quedó con un piso totalmente desactualizado de algo más de 300.000 pesos, pero que además no es un verdadero mínimo imponible, porque una vez que el patrimonio de una persona, que ni siquiera es el patrimonio, pues no se pueden deducir pasivos, una vez que los bienes de una persona superan ese piso, ya queda grabado todo el activo de esa persona, incluyendo lo que esté por debajo de ese valor. Es decir, sobre todas esas cuestiones bien específicas tenemos propuestas, y tiene mucho que ver con esto de volver a un sistema tributario equitativo, justo y razonable, que sea un elemento más para atraer esas inversiones al sector. José, te hago una pregunta del tema logística. Después, si alguno le quiere dar una mano a José Neto también. Mirá, te la voy a tratar de unificar. La escribe, nos pregunta Omar Mayer, que es de provincia de Buenos Aires, y José Manuel Martín Luna, que es de La Pampa, de General Pico, ¿no? Y tiene que ver con, dicen, ¿los puertos que tenemos están capacitados o no para atender una mayor producción agropecuaria? Alguien debe estar imaginándose PEA, 140 millones de toneladas, etcétera, y dirá, che, flaco, agarramos la ruta 9 cerca de Rosario, Quebracho, los puertos, debe ser un lío bárbaro. Y el otro pregunta, muy piola, desde La Pampa, dice, ¿cómo se puede resolver el tema de los altísimos costos de los fletes en las zonas marginales y más alejadas de los pueblos? Y ahí me surge este tema de no tenemos autopistas, no tenemos ferrocarriles que podrían ser baratos, etcétera, ¿no? ¿Ustedes lo han tratado? ¿Cómo lo ven? Sí, hemos trabajado en temas de infraestructura, hemos discutido bastante también, y con el sector y con los actores del sector. Puertos no, la respuesta de 140 millones es que no están la infraestructura necesaria para poder producir, comercializar, exportar o procesar internamente. Los puertos de San Lorenzo, José, por lo que yo he hablado con algunas, porque hay varias y ahí hay bastante actividad privada, son bastante competitivos, según tengo entendido, y tenemos todavía la capacidad en el sur, que tenemos un puerto que nos podríamos estar utilizando más. Sí. Da la sensación de que a lo mejor las trabas están en eso de agarrar la ruta 9, en un momento que hay una descarga de 45 millones de toneladas de soja en 3 meses, y vos te encontrás con que es un lío bárbaro. Es exactamente así. Hay cuello de botella. Los puertos no es que operan a capacidad completa, claro, sino que hay cuello de botella. Hay cuello de botella marítimos o fluviales, en el caso del río, que hay que dragar mejor, con mayor capacidad de tonelaje de barcos que pasan. Y hay problemas de acceso en las circunvalaciones a Rosario, y en las rutas. Hay cuestiones de ruta que son muy importantes y que nosotros estamos planeando. Esto no está en las propuestas, pero lo que estamos pensando es que hay que hacer, tal vez no los 13.000 kilómetros de Laura, aunque todos quisiéramos que kilómetros de autovías del plan Laura, sino, pero por lo menos las principales rutas, probablemente entre 4.000 y 5.000 kilómetros de autopista, de autovías, hay que hacerlas, y después hay que reforzar todo lo que son las rutas nacionales y provinciales de doble mano, y los caminos terciarios. También es un trabajo muy importante de cada una de las provincias. Leo, ¿vos querías agregar? No, que siempre hay un comparativo importante respecto a qué es lo que, o sea, todo el dinero que entró a las arcas del Estado respecto a las retenciones a las exportaciones durante 10 años, ¿no? Casi 79.000 millones de dólares del 2003 al 2013, y obviamente un cálculo, entre comillas, de almacenero que uno puede hacer, es decir, si se hubiera utilizado entre el 5 y el 10%, solamente eso, se hubieran hecho casi 4.500 kilómetros de rutas nuevas, 2.000 kilómetros de autopistas, se hubieran comenzado a arreglar por lo menos 3.000 kilómetros de vías férreas, ¿no? Y otro tema que decía José con respecto al cuello de botella en los puertos, también tenés el cuello de botella en las rutas, ¿no? O sea, de marzo a mayo se transporta por todas las rutas nacionales más importantes de la Argentina, y básicamente en Pampa Húmeda, casi el 79% de todos los granos de todas las producciones, ¿no? Cada vez tenemos más granos o más cosecha gruesa, entonces ahí tenés otro problema, ¿no? Y nosotros pensamos obviamente que hay que invertir mucho en el corto y el mediano plazo respecto a todo lo que es autopistas, porque la verdad es que
hoy termina siendo mucho más eficiente y de hecho el transporte hoy se hace más por ruta por otra cosa, y sí pensar después del mediano plazo en tratar de, porque ahí necesitas mucha más inversión en todo lo que es el arreglo de las vías férreas, ¿no? Hay un temazo que es el tema ambiental, sustentabilidad, medio ambiente. Sin duda cada vez esto va a impactar muchísimo más, incluso hasta en los compradores, ¿no? Y la realidad es que no sé si nos estamos preparando también para eso. Y justamente, bueno, acá Héctor Ginso, de Capital, nos hace una pregunta y la acopla un poco al tema tuyo, Andrés. Dice, ¿qué opinan sobre la creación de un Ministerio de Agroindustria y Ambiente? Pone, ¿no? Como diciendo, ok, todo bárbaro, pero lo que él debe estar viendo es, si esto no es, digamos, llega a tener un fuerte impacto ambiental, tampoco nos sirve de nada, ¿no? Productividad, pero sosteniendo, ¿no? Sostenible. ¿Cómo lo ves? A ver, lo que pasa con los temas ambientales es que sin duda son definitorios para los temas agroindustrial, pero son transversales a todas las áreas. Es decir, el tema ambiental también tiene que ver con industria, no solo con agroindustria, tiene que ver con relaciones económicas internacionales, porque son cuestiones globales, tiene que ver con vivienda, porque uno de los grandes problemas de la vivienda son las cuestiones sanitarias. Entonces, digo, no por contradecir la propuesta, sino diciendo, el tema del ambiente tiene que ser abordado seriamente, probablemente con un Ministerio de Ambiente que de verdad haga cosas, pero que de verdad cosas estratégicas y bien hechas. Ahora bien, la agroindustria argentina, y esto lo ponemos en el documento, tiene cosas para aportarle al mundo en la solución de los problemas ambientales. Va a estar en estos días Santiago del Solar Dorrego, en el Congreso Mundial de Agricultura, estoy haciendo el chivo, explicando cómo la siembra directa, el uso de organismos genéticamente modificados, las mejoras en el riego, son una forma de manejar mejor el recurso suelo, de aplicar menos agroquímicos, y con eso de cuidar el medio ambiente. Entonces, te retruco, Argentina no solo debe cuidar su medio ambiente, sino que puede hacer negocios vendiéndole al mundo lo que sabe sobre medio ambiente. Hay que ser inteligentes porque el consumidor alemán le tiene miedo a los agroquímicos, por ejemplo. Entonces hay que saber explicarlo. Voy a hacer una acotación. Sí. No solamente el sector público se tiene que ocupar de eso, las empresas también tienen que enfocar. Hoy hay una actitud muy de mirar al costado de las empresas. Digamos, tenés los ambientalistas, fundamentalistas locos que quieren frenar todas las plantas de alguna empresa que todos conocemos en Argentina, que es una posición ridícula, pero también tenemos a las empresas de agroquímicos y de semillas mirando para otro lado y no encarando el tema con seriedad. No puede ser que el Estado tenga que estar siempre con una varita pegándole a la gente para que haga las cosas. Las empresas también tienen que tener en nuestro plan ideal de país una actitud responsable, como se ha hecho con las tosas. Le estoy robando un ejemplo que ha dado Matías Longoni, no es mío. Cuando lo de las tosas se ha puesto pesado, los propios productores han dicho, botonemos al que no vacuna. Bueno, cuando esto no lleguemos al punto que se ponga tan pesado, que se prohíba los agroquímicos para todo. Las empresas también tienen que, junto al Estado, tener una actitud responsable de decir, bueno, el que deja los envases tirados, el que no se ocupa de la disposición de los envases, lo botonemos. Y en eso hay una ley del diputado Casañas, que la traigo a colación porque es muy interesante, que propone también que las empresas tengan responsabilidad en eso, ¿no? Porque las empresas no solamente tienen que vender, tienen que ocuparse qué pasa con ese envase, queda tirado, a quién contamina, porque ojo, o sea, va a llegar un momento que va a haber un montón de gente que esté protestando en las plantas en Córdoba y en varios lugares diciendo no usemos más agroquímicos, y de qué va a vivir Argentina. Va a ser complicado. Yo siempre lo comento, ¿no? Los que tenemos algunos años en esto, en la facultad aprendíamos a usar un puré de productos fitosanitarios que eran terribles, porque las malezas no las sacabas ni por broma, había sorgo de Alepo, Gramón, dabas vuelta al cultivo, utilizaba yo, aprendí maquinaria agrícola con arado de disco, reja, vertedera, etcétera. Y hoy la realidad, cuando yo miro el contraste y veo que se lo han pasado 1.900 toneladas de residuos de tambores, etcétera, fueron reciclados y utilizaron para baldosa, para cajas de batería, etcétera. Hoy se está usando el triple lavado. Creo que hay un trabajo en ese sentido. Sí. Hay una ley, o digamos, hay un paper, un documento muy piola de uso responsable en pulverizaciones periurbanas de productos fitosanitarios, que no existía y que rige perfectamente bien el control. Hay muchísimo para hacer, pero creo que cuando uno lo analiza en la historia, en esa parte, ha habido una interacción pública que todavía se puede mejorar y creo que va a ir mejorando, pero hemos avanzado enormemente. ¿A vos te quedó algo dando vueltas? No, sobre este tema, coincidiendo con lo que decís, igualmente, y esto está en el documento, falta alguna ley o alguna regulación a nivel nacional que haga más homogénea la aplicación de este tipo de distancias, de este tipo de cosas que tienen que ver con la aplicación de fitosanitarios, porque hoy tenés ejemplos lamentables, como es el caso, por ejemplo,
del partido de Luján en la provincia de Buenos Aires, que sufrió el exceso de lluvias durante el verano. Entonces los productores no podían entrar al lote porque el mosquito se encajaba y necesitaban hacer aplicaciones aéreas. En el partido de Luján hay una ordenanza vigente que prohíbe todo tipo de aplicaciones aéreas. Resultado, esos productores que tenían una cosecha potencial espectacular, evidentemente van a ver una cosecha con mucho menor rinde del esperado. En los partidos vecinos, caso de Monte, directamente no hay regulación. Entonces, primero hay una discriminación importante y segundo, se está legislando inorgánicamente sobre un tema que hace directamente, si querés, a esto de la mesa de los argentinos, a la producción nacional. Bueno, ya por lo menos hay material. Este paper que te digo ya habla de 100 metros en el caso de fumigaciones terrestres, 200 metros fumigaciones aéreas. Claro, pero el punto es si las empresas no se toman en serio, tanto como con la seriedad que se toman el trabajo de vender, se toman en serio este trabajo del lobby y explicarlo bien. Va a haber un montón de municipios como el de Luján, y de hecho ya la diputada Victoria Donda, que tiene un montón de seguidores en la juventud, quiere prohibir directamente la fumigación aérea. Imagínate qué vamos a hacer en Argentina si no se puede fumigar por avión. Tenemos que bajar la persiana y irnos todos. Va a tener que ser el punto 31 de la propuesta. Sí. Les corto un poquito esto para contestarle un poco también a otra gente, porque está bueno. Hay dos preguntas que me encantan, ¿no? Dice, ¿crees que el periodismo ha sabido comunicar al campo ante la comunidad urbana? Tal vez lo hizo durante el 2008 y después desapareció. Fíjate, muy bueno, ¿no? Esto, campo y ciudadanía, no, ciudadanía somos todos ciudadanos, pero quiero decir campo y ciudad, ¿no? Campo y pueblo, y comunicación en el medio. ¿Cómo lo ves? Y el periodismo, digamos, yo ya de por sí agradezco que haya periodistas agropecuarios que le den atención al sector, sin haber casi un lobby muy profesional de parte de nadie. Digamos, un lobby profesional en serio... Creo que tal vez lo tiene la sociedad rural argentina, con un equipo grande de gente trabajando. Después casi nadie lo tiene. O sea, para lo que trabaja el sector agropecuario, yo estoy bastante agradecida a lo que se publica y toda la atención que se le da al campo. Tiene que haber un trabajo mucho más profesional de lobby, con mucho más datos, una cosa... O sea, el sector agropecuario da mucha opinión y genera muy poco dato. El periodismo consume datos. En la medida que vos generes datos y cosas profundas y sesudas, como puede ser estas propuestas, el periodista la consume y le interesa. Pero si vos no generás cosa profunda, trabajo profundo, estudios y números, el periodista va y le va a dar corte a otro sector que lo genere. Acá tal vez me parece que la pregunta, más que ir a agroperiodismo, era periodismo. Periodismo común. Si hubiese un programa como el de la Nata, con 28% de rating, uno diría, qué sé yo, ahí no habría... pero eso es un problema de que el sector no hace lobby bien. Si vos haces lobby bien, la Nata te escucha. Vos estás haciendo mal el lobby, digamos. La Nata, a los que hacen un lobby inteligente y divertido, o sea, Victoria Donda puede darnos clases de lobby a todos. Es brillante en cuanto a marketing. La Nata tiene un personaje que imita a Victoria Donda. ¿Por qué no tiene un personaje imitándonos a nadie del campo? Porque no somos lo suficientemente atractivos y no sabemos vender. Tenemos que aprender a vendernos, eso cuesta plata. Pero no pretendas que venga la Nata y te dé corte porque sos lindo o porque sos de campo, porque no funciona así. Tenés que trabajar muy duro para que la Nata, Morales Solá y todos ellos te den atención. En el 2008 éramos atractivos porque estábamos haciendo lío. Ya no estamos más en esa, tenemos que inventar algo nuevo y hacerlo bien. No van a venir porque nosotros tenemos ganas que vengan. Hay otra buena pregunta acá, ¿no? Que hace un poco también al trabajo de ustedes y a lo que hacemos un poco todos. Por ahí te miro a vos, Andrés. Dice, ¿considera que existen buenos negociadores que representen a la agroindustria o falta trabajo y tiempo para lograrlo? ¿Qué opinás? Hay mucha gente en Argentina que sabe mucho de diferentes aspectos de la agroindustria, desde producción primaria hasta asesoramiento profesional, veterinarios, académicos, abogados, contadores. En Argentina sobra conocimiento sobre agroindustria. No falta conocimiento. No falta gente que salga a vender los productos de las empresas al interior. Vos ves lo que fue la adopción. Él habla de negociador que represente a la agroindustria. Bueno, por ahí a lo mejor es un poco más lo que dice Hugo, cuando vos llegás a un pueblo como Monte y te encontrás con que el intendente te dice, muchachos, le vamos a poner 10, 20 centavos a cada litro de gasoil porque hay que hacer camino. Pero macho, si ya estoy pagando camino, ¿no? Y de repente vos decís, a lo mejor ahí hay que decir a la ciudadanía, miren muchachos, ya lo estamos pagando, no tenemos que pagar nosotros, hagamos que te intendente. A ver, miren, salgamos por el lado positivo. En vez de ver qué es lo que nos falta, veamos qué es lo que hemos hecho. Existe la mesa de enlace, con las críticas que nos guste, te gusta más uno, te gusta más otro, la mesa de enlace existe y se mantiene. Y hoy vos lo ves a Luciano Míguez, que ya no es nada, y se encuentra con Alfredo de Ángel y lo abraza y le dice, Luciano, tanto tiempo. La mesa de enlace existe. Bueno,
agreguémosle, digo, acá ya no hablando como Gapu, agreguémosle desde el sector las cosas que faltan. Es una construcción colectiva. Las construcciones colectivas llevan tiempo, a veces más del tiempo que a uno le gustaría. Ahora, no nos quedemos quejándonos en, che, ustedes no tienen un negociador o no tienen un buen jefe de prensa. Bueno, mirá, nosotros tenemos un jefe de prensa, alguien que viene de la sociedad rural, alguien que comercializa eso, un académico y alguien que viene más de la política. Lleva tiempo construir capacidades, digo, el mundo que viene es un mundo de traductores, es decir, de gente que sepa hacer cosas en conjunto. Lleva tiempo, no es fácil. El mundo productivo estuvo alejado de la política durante mucho tiempo. En el 2005, vos bien lo sabés, nosotros hacíamos propuesta para el agro, la soja daba. Bueno, ahora ya nos dimos cuenta que si no trabajamos juntos en propuestas y con diferentes disciplinas, nos va mal a todos. Trabajemos juntos y salgamos por la positiva de las situaciones como esta que vemos difíciles. Leo. No, recién me quedé también respecto a lo que decías de si falta negociadores. Yo estoy convencido que sobra conocimiento y es un tema de poner, de tener intención, a ver, de que haya actitud política para eso. O sea, siempre terminamos con la política en el medio, pero es así. Lo mismo pasa en el exterior, en la apertura de mercados. Uno mira los países limítrofes como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, por ejemplo, que ellos viven teniendo negociadores para vender lo que hacen, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Chile. Chile uno lo mira como una franja pegada a la Argentina y tienen 10 agregadurías agroindustriales en el mundo fijas y tienen casi 50 recurrentes. Recurrente significa que durante cada mes y medio hay diplomáticos y gente con una valija que son técnicos que van a vender todo lo que hace Chile al mundo. Entonces tienen presencia casi en 70 países en forma permanente y ahí está el fruto, ¿no? Y eso lo maneja un organismo político que se llama ProChile. Me gustaría agregar algo a eso. Dale. No, básicamente, bueno, está bien la discusión del negociador y del periodismo, etcétera, pero la verdad es que acá en Argentina, digamos, hay 3 planetas básicamente. Un planeta es el mundo, que va hacia una agroindustria pujante, que la promueve. Otro planeta es el país, que tiene, como dijo Andrés, recursos naturales, y tiene conocimiento, que es muy importante en esta producción. Yo estuve en 2 reuniones CREA, jueves y viernes pasado, y la verdad que gente, no de CREA, digamos, los que están arriba de toda la cosa, sino los que están en los grupos, los creacionales, saben muchísimo. Son tipos que saben muchísimo, que tienen un conocimiento muy profundo. Entonces tenés el mundo que tira, la Argentina que tiene todo para poner. Lo que falta acá son políticas públicas razonables, y eso es un poco lo que estamos proponiendo acá. Cuando se alineen esos 3 planetas, podríamos haber tenido desde 2008 para acá 20.000 millones más de dólares por año de exportaciones. Ahora Kicillof, por ejemplo, está rompiéndose el coco para tratar de conseguir 3.000 más, 2.000 más. Salimos a pedirle al FMI, ahora abandonamos toda convicción. Una desesperación total. Cuando si hubieras hecho bien las cosas, no hubieras tenido cepo cambiario, hubieras tenido una macro estable, no hubieras tenido inflación y además hubieras tenido mucho empleo y salarios mayores. O sea que, digamos, la política pública es el cuello de botella en esta alineación de planetas. Bien, hago la última y después les voy a dejar 2 minutos a cada uno para que hagan una reflexión final de lo que representa Gapu, de lo que representa esta idea y un poco todo lo que fuimos hablando hoy. A ver, te la hago a vos, Hugo. Es de Juan Gorostiaga, de acá de Capital, y dice 2 preguntas. ¿Cómo va a ser la Argentina para recuperar la confianza afuera y los mercados? Es muy amplia, ¿no? Tratar de bajarla algo. Y la otra que me encanta, digamos, y de paso se la contestamos a mucha gente que te está viendo, es ¿cómo se puede aportar al Gapu? Acá te responde, muchacho, cuando vos recién dijiste, estamos trabajando como podemos, qué sé yo, que todo el otro, aportemos todo, ¿no? Bueno, acá alguien te escuchó y dice, ¿cómo puedo yo también aportar? Así que después les voy a dar las coordenadas, el mail, para que se comuniquen con él. Dale. Hugo. Bueno, a ver, la confianza es una cosa que se recupera de a poco, por supuesto. Sin embargo, nosotros... Alguien alguna vez dijo en nuestro país, un shock de confianza. Para empezar esa recuperación necesitamos ese shock de confianza, que obviamente en un ideal sería un cambio, en el escenario actual, un cambio absoluto de formas y a la larga de fondo. Lamentablemente, después de 10 años, las esperanzas de que ese cambio se produzca en este mismo proceso son casi nulas.
pero bueno, podemos pensar que ese shock inicial de confianza se va a dar, si Dios quiere, con un cambio de autoridades dentro de 1 año y medio, pero esa construcción de fondo de las confianzas se puede ya empezar a dar con políticos, con candidatos que empiecen a tomar propuestas sensatas, equipos sensatos, y que entiendan que realmente el mundo y la Argentina no son esto que estamos viviendo, que pareciera estar viviendo hace 100 años. De nuevo, me encanta porque la veo escribiendo y justo la engancho ahí infragante. Se lo haces a propósito. Claro, ¿viste? La enganchás y está... No, pero es una mujer, Sara Isabel Cáceres, es de Catamarca. Una localidad que se llama Santa María, no la conocía. Santa María, el clima más sano de Argentina. Mirá vos, ¿qué sí, tal? Los que tienen problemas pulmonares, tendríamos que ir a vivir ahí. Mirá qué bueno que está. Valle de Santa María. Hace un mes con mi neumonía hubiera ido. Se podría acoplar al grupo GAPU y se hacen reuniones allá, ¿qué tal? ¿Viste? Lindísimo. Bueno, contestale vos porque la pregunta es muy especial, ¿no? Dice, ¿ustedes creen que las políticas agropecuarias vigentes son efectivas? Bueno, si fueran efectivas creo que no existiría el GAPU, ¿no? Justamente si tenemos tantas propuestas, tenemos 30 propuestas y podríamos tener 200, si tuviéramos todo el día para dedicarnos a esto, es porque las políticas actuales no son eficientes. Pero, ojo, ¿no? Probablemente si el campo no estuviera tan atento como está y hubiera tanto debate, tal vez otros gobiernos tampoco tendrían políticas tan eficientes. O sea, creo que el sector tiene que estar muy encima del gobierno o el que sea, generando propuestas y generando ese tipo de cosas, porque los políticos no tienen obligación de saber de campo y de hecho la mayoría no sabe. Entonces hay que generar planes y propuestas para que no tengan excusa de hacer las cosas bien. Leo, tu reflexión final. Bueno, yo hablando un poco de lo que es nuestro equipo inicial, ¿no? Pues digo, nosotros somos los que inicialmente arrancamos todo esto hace 2 años y somos dinámicos y no estamos cerrados a que venga nadie. Yo creo que el objetivo principal del GAPU Agro es mostrar un trabajo muy profesional que venimos haciendo desde hace tiempo, que seguimos haciendo, que ya lo plasmamos en 2 oportunidades con documentos realmente tangibles y con políticas y propuestas simples, claras, y que la ciudadanía entiende que se pueden hacer. Y básicamente lo que nosotros creo que tenemos como objetivo, somos un grupo integrador. O sea, nuestro objetivo final es que todos los candidatos que lleguen a estar en el 2015, todos puedan estar de acuerdo con los puntos que nosotros tenemos. Independiente que, o sea, cuál es el mejor escenario, que en esta misma mesa estemos nosotros y que Macri, Scioli, Massa, Urtubey y los que se le ocurra firmen diciendo, bueno, señores, de estos temas estamos todos de acuerdo. Después el que vaya a subir como presidente con su equipo, la verdad es que lo podría llevar a cabo. Y nosotros ahí sí podemos estar colaborando, supervisando que las cosas que dijimos se hagan bien, ¿no? Andrés. ¿Qué hicimos y qué somos? ¿Qué hicimos? Hicimos esto. 30 propuestas. Sin duda se pueden mejorar, sin duda hay cosas para corregir, ojalá sean 50. Hicimos propuestas para el desarrollo, ese es nuestro objetivo. ¿Y qué somos? Somos el Grupo de Acción Política para la Unidad. Somos un grupo, gente que se juntó, de acción. Hacemos cosas, bien, mal, con errores. Acá está lo que hicimos. Hacemos política, porque es en la política en donde los temas comunes, como todos los que hablamos hoy, se resuelven. Y sobre todo para la unidad. Estamos trabajando juntos. Y vos varias veces me preguntaste en este programa, ¿cómo se construye la unidad? La unidad se construye solamente trabajando juntos. No hay otra forma. Mecha, tu cierre. Bueno, primero que nada le agradezco en nombre de todos a Agrositio porque nos ha dado una oportunidad desde el principio de difundir este trabajo y bueno, la verdad que lo que tengo para decir es que todos los que se puedan sumar desde la política o de las instituciones a esto, suma, porque justamente somos un grupo que trabaja en unidad. Cuanta más gente entienda esto, lo difunda, lo comparta con sus amigos, con sus conocidos, con su concejal, el concejal que conoce, el legislador, el intendente, cuanto más gente se contagie de esta idea de que hay que hacer un plan en serio de políticas para el sector, mejor. Y en ese sentido, digamos, el boca a boca y el de uno a uno, a mí, digamos, como comunicadora, me parece genial que esto se vaya pasando de boca en boca hasta que todo el mundo se sume y ya no sea nuestro plan, que sea el plan de todo el mundo y que se aplique, que se haga realidad. Joseph. Bueno, yo, para resumir, digamos, creo que es un trabajo muy bueno de estos 2 años, 2 documentos, uno más de visión, otro más de propuestas, vamos por más, cada uno desde su lugar, pero unidos. Mi mensaje general es, miren, esto es un proyecto de país,
la agroindustria es 58% de las exportaciones. Sin esas exportaciones no podríamos importar, no sé, televisores, autos, un montón de cantidad de cosas. Así que levantemos el agroindustria para poder vivir mejor todos. Ese es un poco el mensaje. Hugo, te pedí que hicieras la apertura, ahora te pido el cierre. Mira, no, en realidad creo que los chicos ya lo dejaron bien en claro. La intención es seguir trabajando en esta misma línea. Me parece es importante poder dejarle el mensaje a la gente de dónde puede conectarnos. Estamos en Facebook, nos pueden buscar en el grupo de Gapu Agro. Estamos en Twitter y no sé si en la producción dejamos también nuestros correos electrónicos, nuestros teléfonos, e incluso si quieren seguir enviando preguntas y consultas, bueno, después nos contactaremos con ustedes para hacernos de esas preguntas. Pero mi mensaje final es: escríbanos, llámenos. Nosotros estamos intentando hacer ese mismo trabajo desde el Gapu hacia afuera y por suerte con muy buena repercusión, pero necesitamos todavía mucho más aporte para que esto siga creciendo, porque en definitiva es un trabajo que va en beneficio de todos. Bueno, acá damos el cierre a esto, las 30 propuestas de Gapu Agro. Le agradecemos enormemente a José Anchorena, a Willy Bernaudo, que se levantó y tenía que irse corriendo para Uruguay y vino, sabiendo que tenía los tiempos cortos, pero no quiso faltar acá. A Mercedes Colombres, a Andrés Domínguez, a Hugo Rossi, a Leo Sarquís por estar acá con nosotros. Hubo casi 400 personas acá, ¿no? Y siempre hay un efecto que se da en Internet. Cuando uno se pone a pensar 400 personas es un salón grande, ¿no? Hoy el salón grande son 20 provincias e incluso 5 países viéndolo, ¿no? No es menor, el salón se amplió. Tradicionalmente yo tengo una fórmula que dice el efecto se multiplica por 5. Usted dirá, ¿qué quiere decir eso? Mire, si hubo 400 personas que lo vieron acá, seguramente va a haber 2.000 que lo van a ver en diferido. Y si todo el efecto, además de las redes y todo lo que está haciendo Mecha, que la veíamos taca, también multiplica a través de ese bit tan chiquitito, que va a tener toda esta hora y media de riquísima información, usted también va a poder generar el efecto viral, que es enviársela a mucha gente, a muchos amigos, porque, como bien dijeron cada uno de ellos, cuanto más seamos pensando en esto, mejor. Gracias a todos por estar acá, muchísimas gracias, vamos a repetirlo, y gracias a usted por acompañarnos acá en Canal AgroCity.